Hola, somos Jessica Michelle Benavides, Jenny Mosquera y Yutali González, estudiantes de la especialización en gestión de procesos psicosociales de la Fundación Uniclaretiana. Hoy vamos a compartir nuestra reflexión sobre los derechos de las víctimas del conflicto y la legislación nacional. En primera instancia, decir que el conflicto armado en Colombia ha sido una situación de larga duración que tiene raíces históricas, sociales, económicas y políticas que se han desarrollado a lo largo de varias décadas, por lo que el Estado, como garante de la vida, los derechos y la dignidad de los habitantes, se ha visto abocado a la formulación de leyes y políticas públicas que protejan los derechos de las víctimas, tal como la sentencia T-025 del año 2004, en la cual la Corte Constitucional declara el estado de cosas inconstitucionales en relación a la población víctima de desplazamiento forzado y las órdenes que se desprenden de las mismas. También profundiza la Ley 1448 de 2011, conocida como la Ley de Víctimas, que traza la política pública para la atención, rehabilitación, satisfacción e indemnización de las víctimas de violencia. Para conocer los logros y dificultades de la ruta de implementación, vamos primero a compartir el caso del señor Jimmy, una víctima de desplazamiento forzado, analizar su caso y determinar la percepción de frente a la efectividad de estas normas. El señor Luis reside en el municipio Valle del Guamués. Nos contó mediante entrevista la experiencia que tuvo en 1999 cuando tenía 14 años y su familia fue víctima de desplazamiento debido a los enfrentamientos entre la FARC y paramilitares en su vereda. Manifiesta que tuvieron que pasar muchas dificultades en un sitio desconocido sin oportunidad de trabajo o estudio. Un año después del desplazamiento, su familia inició los trámites de declaración, pero tuvieron muchas trabas ya que, según recuerda, los funcionarios los trataron con indiferencia, no creyeron sus relatos y tuvieron que conseguir personas que testificaran los hechos y además los pusieron a ir de un lado para otro para sus declaraciones. Al año les notificaron el ingreso al RUT como víctimas. Solo entonces les dieron ayuda económica para arrendamiento por 3 meses, algunos elementos de aseo personal y utensilios básicos. 2 años después les notificaron sobre la indemnización. Para ese entonces solo les entregaron los recursos a sus padres. Los hijos menores de edad la recibieron al cumplir 18 años. No recuerda atención psicosocial o acompañamiento en la realización de los trámites. Dice además que aunque han pasado varios años, su familia no ha recibido ningún otro tipo de ayuda y tampoco han podido volver a su tierra, ya que durante su ausencia, miembros del grupo paramilitar usurparon su propiedad. Ahora es mayor de edad, ha asistido a sus padres para la reclamación de sus predios, pero ninguna institución de víctimas les ha solucionado el problema. Dice que toda su familia sufrió mucho por el miedo a ser encontrados y asesinados. Tenían pesadillas después del desplazamiento y su madre aún sigue teniendo crisis nerviosa, pero nunca recibieron un acompañamiento psicosocial. Él hoy hace parte de una organización de víctimas donde apoya a otras personas a acceder a mecanismos de participación y proyectos productivos. Ahora hablaremos de los logros que puede identificarse, en el caso del señor Jimmy, como el reconocimiento jurídico que le permitió ser incluidos en el Registro Único de Víctimas como sujetos de derecho y reparación, creación del Sistema Integral de Reparación. Esto se ve reflejado en las medidas económicas que su familia recibió como víctima después del desplazamiento, subsidios de arrendamiento e indemnización económica a cada uno de los miembros de la familia. El señor Jimmy participa activamente en una asociación de víctimas, que son espacios donde las personas afectadas por el conflicto armado se organizan y hacen incidencia en proyectos productivos y formulación de políticas públicas en el municipio. En cuanto a las dificultades que tuvo que afrontar para que en el caso de su familia fuera reconocido, se destaca en primera instancia la falta de credibilidad en su caso, la estigmatización y la discriminación como barreras impuestas por el personal de las instituciones que perpetuaron de alguna manera la vulneración de sus derechos, sino que también desalentaron la confianza de las víctimas en las instituciones encargadas de garantizar su protección y reparación.
Otra barrera que enfrentó la familia fue la falta de información y pedagogía sobre los mecanismos de declaración y reclamación de sus derechos. Esto se tradujo en la presentación tardía de la declaración, generando dificultades adicionales en el proceso. Según la víctima, hasta el día de hoy, su familia siente que persiste la falta de verdad y se mantiene la impunidad en su caso, ya que no se han establecido medidas judiciales que determinen la culpabilidad de las personas que se beneficiaron de sus bienes y provocaron su desplazamiento. Otro inconveniente que ha sufrido su familia está relacionado con la restitución de sus tierras, que a la fecha sigue en poder de otras personas y no han podido recuperarlas, y tampoco la unidad de víctimas les ha asignado tierras en otro lugar de manera que puedan recuperar sus costumbres y vivencias campesinas. Un aspecto que es importante resaltar, que a pesar de los años de ocurrencia de los hechos, su familia nunca ha recibido acompañamiento psicosocial que les permita como víctimas comprender, resignificar su dolor y avanzar hacia el perdón, por lo que sienten que su reparación aún está incompleta. De igual manera, la vulneración de sus derechos fundamentales como la educación, el trabajo y la vivienda digna. El caso del señor Jimmy refleja las múltiples barreras que enfrentan las víctimas del conflicto armado en su camino hacia la reparación integral, incluyendo la falta de atención oportuna, la insuficiencia de recursos y la ausencia de acompañamiento psicosocial. Aunque la legislación colombiana, como la sentencia T-025 de 2004 y la ley 1448 de 2011, constituyen avances significativos en la protección de sus derechos, persisten grandes retos en su implementación efectiva. Es fundamental que como sociedad exijamos el fortalecimiento de las instituciones y mecanismos que garanticen la verdad, la justicia, reparación y no repetición. Solo así las víctimas podrán resignificar su dolor y reconstruir sus proyectos de vida con dignidad.